Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a hablarles acerca de un personaje muy importante. Antes de eso me presento. Mi nombre es María Victoria Pérez y cumplo con una actividad que me están solicitando en mi maestría en Ciencias de la Educación. ¿Ok? La noche de hoy vengo a conversarles acerca de Simón Rodríguez, el maestro Simón Rodríguez, el gran maestro de nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Ok? Quizás muchas personas lo conocen, quizás otras personas no tanto, quizás muchas personas conozcan su obra, conozcan su trabajo durante los movimientos preindependentistas y los movimientos postindependentistas de América Latina. ¿Ok? Es importante decirles que mi resumen de hoy está basado en el modelo educativo, en el pensamiento educativo de este gran maestro caraqueño. ¿Ok? Simón Rodríguez fue un profesor, fue un docente muy importante porque dentro de toda esa sociedad colonial, de toda esa sociedad que estaba formada en Venezuela durante los años de 1800 y 1854, en el momento de su muerte, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de todos estos países, de Colombia que estoy mencionando, la sociedad era una sociedad muy limitada, era una sociedad en donde solo tenían privilegio los ricos, los mantuanos. ¿Ok? Debemos hacer ese recuento, ¿por qué? Porque la educación en ese momento la educación era simplemente para los hijos de estas personas. Había un 90%, para no decir el 100% de analfabetismo dentro de la población indígena y dentro de la población pobre, la población negra. ¿Ok? Recordemos que en esos tiempos, por supuesto, la esclavitud estaba presente en toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? En esta época solamente recibían educación los hijos de estas personas influyentes, de estas personas ricas de la sociedad. Pero no era una educación cualquiera. Simón Rodríguez decía que los docentes o los profesores de esa época eran simples lacayos, eran mal pagados, eran como unos adulantes de los padres de los padres, vamos a decirlo así, de estos jóvenes que asistían a sus clases. ¿Por qué? Porque los padres de estos jóvenes querían imponer reglas, imponer comportamientos, imponer adoctrinamientos, quizás que ellos querían que sus hijos aprendieran, ciertamente. Pero no era algo, no era una educación que hablaba de matemáticas, en algunos casos. No era una educación que hablara de la filosofía, no era una educación que hablaba de las lenguas, de las diferentes lenguas. No era lo que quizás estábamos pensando. ¿Ok? Era esa educación de religión, de moralismo, de comportamiento en la sociedad. Eso era la educación, lo que los padres querían que sus jóvenes hijos aprendieran. Entonces, ¿cuál fue la concepción principal, el pensamiento ideal de Simón Rodríguez? La educación debe ser libre, la educación debe ser social. ¿Ok? En eso se basaba, en su pensamiento de educación libre. ¿Cómo era eso? Esa educación libre que él proponía, ¿ok? Era libre para todo el mundo, para los ricos, para los pobres, para los de mediana clase, para hombres y mujeres. ¿Ok? Él proponía y él decía que una nación no puede ser libre, no puede estar libre de ninguna opresión si no existía la educación o si no existían las escuelas. ¿Ok? Entonces, él hablaba de esa necesidad y virtuosidad de la escuela, estableciendo el nexo que la une con la sociedad. Es necesario, decía él, establecer ese nexo de la escuela con la sociedad.
¿Ok? Si no hay escuela, no se forman grandes sociedades. Y no estamos hablando de sociedades ricas, de sociedades importantes. Ese era su pensamiento. La escuela no es solo el medio para enseñar a la gente a mejorar sus condiciones de vida, abro comillas, sino que debe contribuir a la superación. Debe mostrar, por ejemplo, cómo valerse por sí mismo, cómo ser útiles a otros para realizarse ellos y para realizar el país. Entonces ya vamos haciendo una construcción de este modelo educativo del que vengo hablando, que él proponía en sus escritos, en sus libros, en sus obras. La escuela no es un medio solo para enseñar a mejorar la vida de nosotros, de cualquiera de nosotros. No es nada más eso, porque si lo vemos desde ese punto de vista, claro, por supuesto, con una escuela nos educamos, aprendemos a leer, a escribir, a sumar y después nos especializamos en nuestros estudios para obtener, ¿qué? Una calidad de vida. Pero también la escuela que él proponía en ese tiempo era enseñarles a todas estas personas quehaceres. Cualquier quehacer manual que se pudiera hacer para que estos jóvenes que se estaban formando ayudaran a resolver y a realizar otras actividades que ayudaran a un país, por supuesto, a salir adelante. Entonces, de eso se trataba el concepto de educación social y libre de Simón Rodríguez. Concebía la educación como el instrumento más idóneo, el cual iba a asegurar definitivamente la independencia. ¿Ok? Simón Rodríguez estuvo en los movimientos preindependentistas, quizás muchos años antes de que Bolívar llegase a ser nuestro libertador, y ya habían conspiraciones, habían sentimientos de que las naciones querían ser libres, y por supuesto él decía que si no había educación, no habían escuelas, ningún país iba a ser independiente porque no iban a pensar más allá de lo que recibían de la corona española. Entonces, al mismo tiempo de los que estas personas, estos nuevos ciudadanos que se formarían, iban a tener las nociones básicas que iban a permitir y asumir la construcción de un país, de una nación, sin tener o sin hacer copias de otros gobiernos, de otros países, ¿ok? De otras sociedades. O sea, todas estas personas que se formaran con estudios generales, iban a crear una nación nueva, sin tener que fijarse en lo que hacían otras sociedades, otros países, para nosotros pues tomar eso. Y eso era lo que estaba pasando en esos momentos que nuestro país estaba, o nuestras naciones estaban tomadas por una corona española. ¿Ok? El modelo de instrucción social, como les vengo diciendo, es para nacer. Él hablaba de este modelo de instrucción social. 1, para ser una nación prudente. 2, corporal, para ser una nación fuerte. ¿Ok? Técnica, para ser una nación experta. Y científica, para hacerla pensadora. Él hablaba de que su modelo de instrucción social debía ser para una nación prudente, para una nación corporal fuerte, para una nación técnica, para una nación científica, para poderla ser pensadora. Si estos 4 elementos quizás no existían, no podía haber una nación totalmente completa. Entonces, si nos damos cuenta, él allí estaba metiendo todo: trabajo manual, trabajo de letras, trabajo científico para poder pensar. Era bastante completo y sigue siendo bastante completo su modelo. Él decía que existen 2 artes, el arte de gobernar y el arte de aprender. Vamos a ver cómo es ese arte de gobernar. Él decía que para tener una república había que comenzar por hacerlos republicanos. ¿A quién? A los estudiantes, a las personas. Había que convertirlos en republicanos. Para formar un pueblo, para crear una mentalidad. ¿Ok? Vamos a formar ciudadanos de un país en crecimiento, abro comillas. Vamos a convertirlos en gente capaz de realizar la república en la escuela. Entonces, si nos damos cuenta, antes de políticamente formar un país, formar una república, él no veía la concepción de todo esto si no existían colegios, escuelas para todos. El arte de aprender, vamos a ver, ese era otro elemento que él nombraba en su modelo de educación social. No solo poner a disposición de todos la instrucción,
sino también de los medios de adquirir esa instrucción, el tiempo para adquirir esa instrucción y el obligar a adquirirla. Entonces él nombra estos 3 elementos que para aprender se necesitaba todo esto, tanto la instrucción como los medios para adquirir esa instrucción, ¿ok? El tiempo y si no, pues obligar a esta nación a adquirirla. Entonces, en conclusión, el modelo educativo de nuestro personaje, de nuestro gran profesor, es la educación popular, aprender haciendo. Ese era su sueño, era su mentalidad y era lo que él proponía en todo. De hecho, fue muy criticado a nivel social porque habían padres de esos tiempos que no estaban de acuerdo con esto, no era lo que querían para sus hijos. Ok, entonces el modelo educativo de Rodríguez estaba influenciado o se vio influenciado por muchos, por estudiosos europeos, por filósofos. Todo esto quizás lo llevó a él a formar su propio estilo, ¿ok? Él decía que su modelo educativo estaba formado por educación, por escuela, por estudiantes, por maestros, por aprendizaje y por la experiencia de los aprendizajes, ¿ok? Todos esos elementos conformados tenían que estar conformados para su modelo educativo, el cual fue propuesto y fue llevado a cabo por Simón Rodríguez, por Simón Bolívar, por Luis Bertal Pietro Figueroa en su tiempo y por muchas otras personas, por muchos otros docentes que se vieron interesados en este modelo. En conclusión, entonces, puedo decir que el modelo educativo de nuestro maestro Simón Rodríguez era un modelo educativo muy interesante, muy importante, basado en letras, basado en matemáticas, basado en otros idiomas, pero basado también en tareas básicas, en tareas complementarias que podían preparar a las personas que de pronto no eran estudiosas por la parte de letras, pero sí podían prepararse por una parte de labor, como carpintería, como que es cocina, como carnicería, vamos a decirlo así, como maestros, incluso para desenvolverse en otras cosas. De hecho, es importante decir que en las aulas de trabajo donde estaba nuestro maestro, él agrupaba alumnos de grupos de 5, de grupos de 10, sus mejores alumnos, los más aplicados, los más juiciosos, para que transmitieran ese aprendizaje que ya ellos tenían a los menos aventajados, a los que menos de pronto sabían, a los que menos tenían interés. Y estos otros alumnos, ¿qué hacían? Instruirlos, enseñarles, repetirles, decirles, mira, esta lectura consta, vamos a leer esto, vamos a leerlo en grupo, vamos a explicarlo en grupo con sus propios alumnos. Es una metodología que me parece súper genial porque es súper didáctica y me parece que hoy en día incluso nosotros la podemos y la estamos implementando como docentes. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, espero que reflexionemos con respecto a estas teorías del maestro Simón Rodríguez, en donde para él lo más importante era la educación libre, la educación social, que la educación es para todos, que no debemos dejar atrás a nadie porque no tenga dinero para estudiar. Recordemos que él quería implementar la educación desde la gente de campo, que era más importante llegar a los campos primero y después a las grandes ciudades a implementar su educación, a sus clases, porque era necesario que todo el mundo supiera leer, supiera escribir, tuviera una noción de la educación para poder salir adelante como nación y como país. Que pasen buenas noches, muchas gracias.